Gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Es un gusto poder saludarles. Dios es bueno y misericordioso. Nos ha proporcionado su palabra para que conozcamos el camino a la salvación. Nos ha dado sus enseñanzas maravillosas para conocer el accionar de Dios a lo largo de los siglos. Porque la preocupación más grande es que conozcamos acerca de nuestro Señor Jesucristo y sepamos a qué vino Él a este mundo. Por eso es necesario que cada relato de la palabra de Dios nosotros podamos no solo leerlo, sino también meditarlo, reflexionarlo, para que esa palabra pueda entrar a nuestro corazón como un aliciente, como esa agua viva, para que rejuvenezca nuestro corazón, para que rejuvenezca la fe. En estos tiempos difíciles y complicados necesitamos la esperanza que nos da la palabra del Señor. Y podemos ver nosotros cómo Dios se ha preocupado de la humanidad y cómo Él propició para que nuestro Señor Jesucristo pueda nacer y venir a este mundo. Pero el enemigo también no descansó, porque él quería también, por medio de personas malas, en este caso cuando Jesús nació, Herodes fue utilizado como un instrumento de Satanás para destruir al Hijo de Dios. Pero vemos nosotros el accionar de los padres de él, los padres terrenales, que obedeciendo al Señor evitaron que todas estas cosas acontezcan. Leamos la palabra del Señor. Yo le invito a que abra su Biblia ahí donde usted está, en Mateo 2, del 13 al 14, y la palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Vamos a orar por esta palabra preciosa. Amén. Señor bendito, alabamos tu nombre glorioso por los siglos de los siglos y te exaltamos en la hermosura de tu santidad. Exaltamos la grandeza de tu nombre, de tu poder. Gracias, Papito Dios, por darnos tu palabra. Gracias por vivificarnos por medio de ella. Y gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor Dios, nos muestra cómo tú has obrado para favorecer a la humanidad, para que conozcamos al Dios verdadero, para que conozcamos a su Hijo Jesucristo. Y gracias por el Espíritu Santo que tú has enviado, Señor, para enseñarnos, para guiarnos. Gracias porque nos hace conscientes de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, misericordioso Dios. Bendice esta palabra para que llene nuestro corazón y nuestra vida. Y asimismo, Señor Dios, cúbrenos con la sangre preciosa de Jesucristo para que podamos estar siempre preparados, Padre Santo, para cuando tú vengas. Bendito y alabado sea tu nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. El tema de esta mañana es la obediencia incondicional de José. Cuando Jesús nació en Belén, estábamos recordando la semana anterior que los pastores vinieron a visitarle al Señor, porque escucharon esa buena noticia. Pero dice la palabra que asimismo también llegaron los magos de Oriente, viajaron muy lejos para visitar al Señor. Cuando vemos en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice la palabra: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Para el rey Herodes esta no era una buena noticia de que había nacido un rey. En el versículo 3 dice: oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, el rey se aturdió, no entendía lo que estaba pasando, o sea, cómo podía ser posible, y convocó a los sacerdotes para preguntarles, y ahí se enteró dónde iba a nacer el Redentor. Y después mandó a los magos, dijo: vayan
y averigüen. En Mateo 2:8 dice, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. O sea, hipócritamente Herodes dijo a los magos que él quería ir y adorar al niño rey, pero su intención no era esa, pues, hermanos. La intención de él era asesinar al bebé, ya que lo consideraba una amenaza para su reino. Los magos fueron a Belén y hallaron al niño Jesús en un establo, se inclinaron, le adoraron, dice en el capítulo 2, verso 11 de Mateo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero el Señor, mire, oro, incienso y mirra, qué precioso. Pero el Señor, dice la palabra de Dios, advirtió a los magos, cuando ellos ya salieron de visitar, advirtió a los magos para que no regresen por el mismo camino. Y, por supuesto, para que no le digan a Herodes dónde estaba el niño. Así que partieron a su tierra sin volver a Herodes. Cuando los magos ya se fueron, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, dice en Mateo 2, 13, 14. Este es el segundo sueño o visión que tuvo José. Su primer sueño reveló que María sería la madre del Mesías. El segundo sueño es un anuncio de cómo él tenía que proteger la vida de este niño. Y claro, a pesar de que no era el papá natural, sino el padre legal, ustedes saben que Jesús es el Hijo de Dios, pues José como persona tenía la responsabilidad de protegerlo, de buscar el bienestar del niño, y él humildemente obedece al Señor. Él estaba siempre receptivo a la voz de Dios para hacer lo que Él le mande. Así que aquí recibe la revelación del Señor y no se queda durmiendo, ay no, mañana voy. Él en ese momento levantó a María, agarraron todas sus cositas y partieron rumbo a Egipto. Para nosotros, estando en casa, leyendo la palabra del Señor, nos parecería sencillo, bueno, se fueron a Egipto. Pero solamente póngase a pensar que esto es algo extraordinario, les manda que vayan a una nación que estaba bien lejos. Y, o sea, imagínense, es que escapar para el norte no había posibilidades, era imposible. En el este estaba el desierto, al oeste estaba el mar Mediterráneo, era grave la situación. El único refugio fuera de Herodes estaba en Egipto. Y allá es cuando tenían que ellos partir. El teólogo católico Frank Duff dice que la familia viajó al sur a través de las montañas de Hebrón por senderos empinados, con precipicios peligrosos hasta que amaneció. Después fueron a occidente hasta Gaza, que está en el Mediterráneo, y que probablemente se juntaron a una caravana de Egipto. Hasta ahí el comentario de él. Pensemos que ese viaje de ellos no era una excursión, no era un paseo, como ahora muchos viajes son para eso. Ellos estaban huyendo del asesino de este pecador Herodes y sufrieron, me imagino, toda clase de penalidades en el camino, porque no era tan sencillo. Imagínense, ellos con su equipaje humilde, pobre, estaban ahí viajando aproximadamente 300 millas desde Belén hasta Egipto. Y muchos investigadores dicen ellos, como iban a pie, viajaron tal vez de 15 a 20 días. Después, llegando a Egipto, nosotros no sabemos cómo sobrevivieron, pero lo que sabemos es que José nunca estaba quieto, porque él tenía un trabajo. Él era un artesano, él era un carpintero, y
al llegar allá seguramente, imagínense, era algo drástico para ellos porque adoraban al único Dios verdadero, y llegar allá a una tierra donde la gente adoraba a miles de dioses. Debió haber sido complicado, pero yo creo que el Señor les bendijo para que Él pueda trabajar, para que ellos se puedan mantener, hasta cuando el Señor de nuevo les llamó para que retornen a su tierra después de la muerte de Herodes. Hermanos y hermanas, esto nos hace pensar mucho. Cuando el Señor le dice, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, dice Mateo 2, 13, 14. Hay una lección muy importante aquí en la palabra del Señor. El ángel le dijo a José, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ellos tenían que salir de esa tierra donde estaba reinando el imperio de la muerte. Tenían que salir de ahí, alejarse de ese lugar donde los pecadores iban a buscarles después para matarles. Ustedes saben que los soldados estaban a orden del rey, y el rey ya envió para que vayan a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero ¿por qué el Señor ordena que huyan de ahí, de ese territorio? El texto aclara en Mateo 2:13c, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes, celoso de que nazca un nuevo rey, y como él no entendía nada, pensó que iba a quitarle su trono. ¿Y cuál era la idea de él? Destruir todo lo que se interponga en su camino. Tomen en cuenta que Herodes era sanguinario aún con su propia familia, y sus secuaces inmisericordias, crueles. Por ese motivo José y María tuvieron que huir de urgencia. Hermanos, una persona para poder alcanzar la salvación de Dios tiene que huir del pecado y de la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Por eso una persona, si quiere salvarse, debe huir del pecado, debe cambiar de vida, debe cambiar de lugar. Si vive en un lugar donde existe la tentación que está día y noche, pues debe alejarse de ahí para vivir en un lugar donde pueda vivir en paz y donde no caiga en tentación. Es necesario separarse del pecado y seguir a Jesucristo. No es nada fácil, y por experiencia propia lo decimos. No es tan sencillo que uno deje su vida pecaminosa para que comience a caminar con Dios, porque al inicio no entendemos, no conocemos la palabra del Señor, porque lo único que el mundo nos ofrece es el camino ancho, lleno de deleites, lleno de cosas interesantes que a uno le emboban y que le cautivan. Imagínense el camino ancho lleno de vicios, idolatría, sexo, grandes fiestas. Pero ese es el estorbo más grande para que una persona alcance la salvación. Por eso es necesario apartarse del pecado, apartarse del camino de muerte. Y es peligroso, hermanos y hermanas, también ser amigos muy cercanos de gente impía, porque la gente impía siempre hará que uno herede algunas de esas costumbres malas y destruir la vida. Por eso, hermanos y hermanas, mucha gente impía no le gusta la palabra de Dios, no le gusta la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos hace ver lo que realmente estamos haciendo con nuestra vida. La palabra de Dios nos instruye para que nosotros conozcamos las cosas eternas de nuestro Dios. Pero, claro,
Una persona pecaminosa, en cambio, cree que la palabra de Dios es ofensiva. Es ofensiva porque le está hablando directamente a su corazón. Es ofensiva porque le está hablando acerca de su vicio. Por eso, si usted está inmerso en alguna situación de estas, tome en cuenta que Dios quiere hacer un favor con su vida. No destruya su vida de esa manera. Busque a Dios con todo su corazón y arrepiéntase. Arrepiéntase. En este nuevo tiempo de aislamiento, que vamos a tener un aislamiento temporal, tenemos que tener cuidado. No apartarnos de las cosas del reino, porque después el corazón empieza a enfriarse y como que a Dios le queremos poner a un lado. Y como que el pecado de nuevo viene a ser tentativo para uno, atractivo. Por favor, tenga mucho cuidado. La charla y las malas compañías hacen que uno descuide las cosas celestiales y le van a tentar a hacer cosas que se oponen a la obra del Espíritu Santo y van a conducirle a pecar, y eso lleva a condenación. Muchas personas inconversas han muerto en este tiempo sin conocer al Señor. ¿Por qué? Porque estuvieron influenciadas por pensamientos, por filosofías ajenas a la palabra de Dios. Filosofías que no le permiten escuchar y sentir el llamado del Señor en su conciencia. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Por eso usted busque andar con sabios para que también sea sabio. No ande con necios, porque esa gente nunca cambiará y ellos nunca querrán saber de Dios hasta el final de sus días. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos huyamos de las malas compañías, de las malas amistades. Hagamos una amistad cercana con cristianos verdaderos. A ellos van a ayudarnos para tener un crecimiento espiritual. No hay que ser amigos de los que no son buenos cristianos, porque hay que escoger los amigos. Sí, en la escuela, en el colegio, en la universidad aparecen todo tipo de amigos, pero usted tiene que escoger quiénes son amigos que le van a edificar, porque en realidad los enemigos, los que no quieren nada bueno para nuestra vida, ellos no le van a edificar en nada, le van a llevar por caminos tenebrosos, por caminos de sombras y de muerte. Por eso, hermanos y hermanas, hay un dicho, de alguna persona anónima que dijo alguna vez: vive en la tierra con aquellos con los que quisieras vivir en el cielo. Los falsos cristianos adoran a Dios solo de boca, por eso dice el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Debemos ser de aquellos que obedecemos al Señor y que le seguimos y vivimos en el temor de nuestro Dios. Por eso, tenga cuidado con hacer caer en vergüenza el nombre del Señor. Que el nombre del Señor nunca sea blasfemado por su culpa. Y si usted está en medio de gente pecadora y mala, salga de ahí. Salga de inmediato. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor en 2 de Corintios 6:17. Hermanos y hermanas, hay que poner a un lado todo tipo de amistades perdidas. Hay que poner a un lado a esa persona que no quiere saber nada de Dios. Usted crea en Dios, busque a Dios en este tiempo para que crezca en la fe, para que madure en la fe. Y sabe que usted, padre de familia, no mantenga alejados a sus hijos de Dios. Si usted no quiere buscar a Dios, si usted no quiere ir a la iglesia, bueno, en este tiempo la iglesia no está abierta, pero si usted no quiere acercarse, deje que sus hijos se acerquen. No les impida tener comunión con Dios. Hermanos y hermanas, volviendo a nuestra temática de este día, hoy nuestra sociedad actúa como Herodes. En las escuelas, colegios seculares menosprecian a los cristianos, se burlan de Dios, hacen comentarios groseros, cuentan cachos acerca de Jesús, de Dios, se enojan con la Biblia, desprecian al Salvador en cualquier oportunidad que pueden. Qué lástima, hermanos, como la gente impía se revuelca en su pecado y busca su propia condenación y por nada quieren escuchar la voz de nuestro Dios. El ejemplo de José es muy loable.
José, el esposo de María, él escuchó la voz de Dios y obedeció. Él nos enseña la obediencia. José salió a otra tierra sin ningún plan, sin haber hecho una planificación de cuál iba a ser su itinerario, a dónde iba a llegar, qué es lo que iba a hacer. No tuvo itinerario. Él salió tal como estaba, sin alistar maletas, sin un destino cierto. Él salió como Abraham. Usted acuérdese de Abraham. En Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. José también salió por fe, sin saber a qué casa iba a ir a llegar. Pero ese era el plan del Señor. José y María salieron solamente con la promesa del Señor, en obediencia incondicional a nuestro Dios. Por eso la obediencia es lo más importante cuando servimos al Señor. Tenemos nosotros que escuchar la voz de Dios, tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. No haga caso a su corazón, haga caso a la palabra del Señor, porque Él tiene un plan bien establecido para su vida. Él tiene un plan para mi vida. Por eso, si no le obedecemos, tendremos que sufrir penalidades, tendremos que sufrir tristezas por desobedientes. Hermanos y hermanas, la vida ahora no es fácil. La vida ahora es difícil, está complicada, pero tenemos que seguir fieles a nuestro Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fuente de vida, hermanos. El Señor nos invita ahora a huir del pecado, a huir del peligro, de la condenación, para que encontremos vida en la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Recuerde que la vida terrenal es corta. Nuestra vida es como neblina, es como el viento que pasa, es como la sombra que no está en un solo lugar, sino que la sombra también se mueve de acuerdo al movimiento del sol. Hermanos y hermanas, por favor tomen en cuenta esto. La vida terrenal es corta, pero la eternidad es muy grande. Y nosotros queremos vivir esa eternidad con nuestro Dios. Por eso recuerde que solamente Jesucristo salva. No se quedó como un bebé. Él se hizo hombre, murió en la cruz por nosotros, resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Solamente en Él tenemos esperanza. Por eso yo le pido, no se aparte de Dios. Si la iglesia no está abierta ahora, no se aparte de Dios. Siga buscándolo, siga teniendo esperanza y abra su corazón al Señor para que reciba su bendición. Que el Señor les bendiga y les ampare, hermanos. Que el Señor guarde sus vidas y que usted tenga esperanza en este Dios maravilloso. Padre Santo, bendícenos a esta hora. A todos mis hermanos que están viendo este mensaje. Bendice, Señor Dios, para que en su vida tengan paz, tengan esperanza. Esperanza de que esta situación no durará para siempre. Que guarde sus vidas, Señor Dios, de este virus. Que guardes la vida de sus hijos, la vida de sus padres. Que nos guardes a todos, misericordioso Dios. Ten misericordia de nosotros. Por favor, Señor, y a mis hermanos en el lugar donde estén en este preciso instante, yo te pido que tú desates mucha bendición desde el cielo para ellos y que tú les bendigas, bendito Dios, al doble, al triple. Bendícelos hoy y siempre, Señor Dios, para preservación de su vida, para preservación de su trabajo, para bendición de su negocio. Hoy bendice, Señor, a todo tu pueblo que te busca y que te clama. Bendícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos amados. Amén.